De regreso a su programa Criterios, hoy con el doctor Carlos Mendoza Potelá, analista petrolero. Carlos, habíamos dejado la pregunta en el aire con relación a la OPEP. ¿Cuál es su papel en este momento? La OPEP siempre ha tenido un papel vinculado con la defensa de los precios. Esa fue la razón de ser de su fundación. Sin embargo, desde su propia fundación, los gobiernos de la Cuarta República boicotearon ese principio y la clase dirigente venezolana, del gobierno o no del gobierno, siempre negaron la vida de la OPEP, siempre, y dentro de la PDVSA que surgió a partir de la nacionalización chucuta, se constituyó un equipo de gente que boicoteaba abiertamente la defensa de los precios. Fue la llegada del presidente Chávez la que determinó el rescate con la segunda cumbre de presidentes de la OPEP que se convocó aquí en Caracas. Después de una gira que hizo por sí, todos los pero después países. que los precios llegaron a $7 en 1998, que luego entonces la alarma cundió en el mundo y hasta los propios Estados Unidos, Noruega y México buscaron reuniones con Venezuela y Arabia Saudita y ello llegó a una especie de preacuerdo que fue consolidada por esa cumbre convocada en el 2000. Y los precios pasaron de 7 a 10, a 15, a 30 en corto plazo. Hoy en día la OPEP ha mantenido esa disciplina, ha mantenido un nivel que además está vinculado con lo que precisamente los contradictores le establecen, que la OPEP produce entre 30 y 31 millones de barriles diarios y que cuando la OPEP aumenta su producción disminuyen los precios. Pero en todo caso, la disminución de la producción con esa política internacional que hay de precios que los manejan otros intereses, pues de pronto no es suficiente, ¿no? De todas formas, Carlos, vamos a hacer a ver lo que nos dice la gente desde la calle, esas preguntas que nos hacen recurrentemente. Sí. ¿Cuáles serían las acciones a tomar para subir el precio del barril del petróleo? ¿Cómo pretende PDVSA aumentar el doble de su producción si no tiene las condiciones tecnológicas para hacerlo? En esta situación de crisis petrolera, ¿será que Venezuela podrá mantener los convenios con los países de Latinoamérica? Una pregunta, ¿con el barril de petróleo tan bajito se podrán mantener las misiones? Carlos, las preguntas que nos hicieron, ¿qué tienes que responderle a nuestra gente? Bueno, primero que una opción definitiva del gobierno nacional es posponer en lo que sea posible cualquier recorte del gasto social. La última frontera de gasto que va a ser, que puede llegar a ser tocada en una circunstancia de crisis definitiva de los precios, que no es tal porque los precios están en 40, 42, 43 dólares el barril y los costos de producción de Venezuela están por el orden de 17. Desde luego que hay una renta todavía, pero no es la inmensa renta de cuando teníamos 100 dólares el barril. Y desde luego hay que tomar decisiones de moderación en el gasto. Esas decisiones de moderación en el gasto, su última frontera es el gasto social. La otra pregunta que nos daban estas personas de la calle con relación a la producción y así como resolver los precios del petróleo. Bueno, Venezuela tiene un nivel de producción que solo puede ser elevado con el desarrollo de la faja del Orinoco, que es una producción muy costosa que no se va a incorporar al mercado pronto, sino dentro de unos años, y las inversiones que se están haciendo son en ese sentido, para que esa nueva producción, que de paso lo que está haciendo es sustituir la producción que está en declinación en los campos convencionales, y lo que estamos incorporando a la producción son crudos extrapesados. Y entonces, esa es otra circunstancia complicada para nosotros. Pero
La producción se está haciendo, la capacidad de producción existe, la capacidad de gestión existe, pero no podemos estarnos planteando inmediatamente aumentos de la producción mientras exigimos control de la producción para defender los precios. Y otra pregunta que nos hicieron, si en estas circunstancias los acuerdos de Petrocaribe. Eso no solamente han funcionado, sino que han demostrado su valor en estas circunstancias. ¿Son pertinentes hoy? Siguen siendo pertinentes. Primero porque los descuentos que se estipulaban era cuando el precio del petróleo pasara de 60. Entonces ahorita no hay descuento, sigue habiendo suministro. Esa es una estrategia política necesaria. A algunos dirigentes oficiales no les gusta decir que nosotros usamos eso como instrumento geopolítico. Claro que sí, claro que es geopolítica, la geopolítica del oprimido, la geopolítica del débil. Y eso lo demostraron Barack Obama y John Biden, presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Visitaron a Jamaica 2 veces antes de la cumbre de Panamá, ofreciéndole tecnología solar, tecnología de los vientos y petróleo de Canadá, de México y de los Estados Unidos para salirse del chantaje al que los tiene sometidos Venezuela. Sin embargo, los países de Petrocaribe han demostrado su solidaridad con Venezuela y comprenden las circunstancias actuales en que algunos beneficios y algunas cosas que se les daban no van a poder seguir siendo. De hecho, una cosa que por cierto demonizan con respecto a que se están cancelando anticipadamente deudas y que se están cancelando por una fracción de lo que debían. Pero si tú tienes una deuda que vas a pagar en 25 años y la pones hoy, la pones a valor presente neto y la descuentas. Y entonces, ¿por qué República Dominicana sale a buscar 2.500 millones de dólares para pagar una deuda que era de 4.000, pero que la va a pagar ahorita? ¿Por qué lo hace Jamaica? ¿Por qué lo va a hacer Uruguay? Eso es una solidaridad de doble dirección, porque nosotros necesitamos el ingreso hoy. Ellos se han podido quedar con su deuda completica y la vamos a pagar en 25 años, pero yo te la voy a pagar hoy. Y nos interesa en este momento. Nos interesa. Y con relación a las filiales, siempre se ha hablado recurrentemente de las filiales de PDVSA en el extranjero, o sea, refinerías y todo este mecanismo que tenemos. ¿Son pertinentes también en este momento? Esos no fueron nunca pertinentes. Son pertinentes. Nuestro negocio es exportar petróleo. Y es un negocio, ese es un negocio gigantesco. Pero es un negocio gigantesco para los que están metidos en el privado. Venezuela ahora recibe, en estos tiempos, comenzó a recibir 500, 400 millones de dólares. Pero eso es un negocio de 60.000 millones de dólares que entran y salen. Y los beneficiarios principales son los que están metidos. ¿Y Venezuela pasa desapercibida ahí? Mira, nosotros hemos invertido en eso una cantidad inmensa. Esas refinerías, cuando fueron adquiridas, eran chatarra. La gente dice que yo digo que siguen siendo chatarra. No, no son chatarra. Ahora no son chatarra, pero eso nos ha costado sangre de nuestra participación fiscal. Yo siempre pongo el ejemplo de la refinería Isla de Curazao. La refinería Isla de Curazao comenzó a ser construida en 1916 y comenzó a operar en 1920. Cuando nosotros la arrendamos, porque no la compramos, en 1986 tenía 66 años funcionando, 60 años funcionando. Y que era chatarra pura. Hoy en día, que se la vamos a devolver el año 19 a Holanda o a Curazao, le vamos Estamos entregando una refinería completamente moderna y eso nos salió a nosotros de las costillas de nuestra participación. O sea, que fiscal. Pagamos, entonces... Eran 17 refinerías y nos costaron menos de 4.000 millones de dólares. Una refinería cuesta 10.000 millones de dólares. ¿Qué chatarra sería esa? La que compramos. Y todas son hoy refinerías modernas y tienen un valor de 15, 20 mil millones de dólares. Hay muchas cosas que preguntarte, Carlos, pero hay una cuestión muy importante hoy, la gasolina. O sea, el precio de la gasolina. ¿Cómo resolver ese problema que es el contrabando de extracción que nos está perjudicando? Bueno, ese problema ha debido resolverse hace mucho tiempo. Desde principios del siglo, del 2000, en este gobierno ha habido estudios hechos en distintas unidades de estudio, en la propia PDVSA, en el Banco Central, que establecen las circunstancias y la necesidad de eliminar un subsidio
que equivale, es mayor que todos los otros subsidios. Es mayor que el subsidio de la vivienda, es mayor que el subsidio de Mercal, ¿A qué precio debemos llevar la gasolina internamente? Eso no lo sé. Eso no lo puedo responder. Pero no puede ser que lo ¿El llevemos cierre de la frontera resuelve el problema? Bueno, al menos contiene una circunstancia de lenidad, de impunidad que había allí y que permitía el contrabando. Además de las condiciones, claro, objetivas de que el precio de la gasolina es completamente desproporcionado aquí que en Colombia, estaba una especie de charca allí donde no estaba clara la frontera económica ni política y había una intercepción allí para Carlos, política y política de otro tipo. una reflexión final, pero muy corta, al país sobre este problema petrolero. Bueno, que nosotros tenemos que comenzar a aprender a dejar de ser petroleros. Desde 1931 lo dijo Alberto Adriani y después lo voció Uslar Pietri, y todos los gobiernos han hablado de sembrar el petróleo. Esta crisis puede ser la oportunidad para comenzar a hacerlo. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar aquí. Ya regresamos.